llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Hola familia, bienvenida desde los estudios de la Fundación María de la Concordia, desde Parroquia Inmaculada Concepción de Concordia. Les queremos dar la bienvenida al Padre José Luis Bogado, Padre Gustavo, a esta propuesta para toda la comunidad de los micros de temas para la formación permanente, bajo el concepto de pastoral de la vida. Este es el primer micro que le queremos proponer como presentación para los futuros, donde vamos a ir compartiendo algunos temas que hacen a la vida. El auspicio de la Pastoral de la Salud Diocesana, el grupo de oración de la misericordia de la parroquia que nos está acompañando con el apoyo desde la oración, el Ministerio de Música también que va a grabar, va a pensar cortina musical para estos micros. Los objetivos o el objetivo general que les queremos proponer es ofrecer un espacio donde abordaremos temas que hacen a la vida, temas para la reflexión personal, familiar, comunitaria, de temas varios, por ejemplo, algunos que vamos a abordar: cuidados paliativos, donación de órganos, el arte de la escucha, el sacramento de la unción de los enfermos, la pastoral de salud diocesana, el adulto mayor, salud mental, el servicio de Cáritas, Grávida, adicciones, la capellanía hospitalaria, el tema de la catequesis pensada desde la vida y otros temas. Pero en clave cristiana, es decir, lo vamos a abordar con profesionales o con agentes pastorales que nos van a ir ayudando en la reflexión, pero lo vamos a hacer desde el mensaje de Jesús, que siempre es un mensaje de salvación y de salud. En este entonces primer micro de presentación, le voy a dar la palabra al Padre José Luis Bogado, que es el párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción, que nos va a ayudar a pensar este concepto de pastoral de la vida desde la palabra y desde el magisterio también. Bueno, gracias Gustavo, queridas familias, bien, como decía aquí el Padre, es una alegría podernos encontrar para comenzar estos micros de formación permanente que realmente es una genialidad, una inspiración, vamos a llamar, usando un término muy nuestro, una inspiración de Dios aquí al Padre Gustavo, porque conversando en estas reuniones así de mesa, ¿no? Compartiendo una de las comidas del día con él, empezamos a compartir y veíamos, ¿no?, estas distintas pastorales, y en un momento él me comenta de este tema, la pastoral de la vida, que no me acuerdo en tu diócesis era, creo, ¿no?, donde se trabajaba así, la vida como esta realidad transversal de todas las pastorales. Y si uno se pone a mirar, nosotros, nuestra realidad aquí en la Iglesia Diocesana, siempre hablamos de pastorales,
¿no? Tenemos la pastoral misionera, la pastoral de enfermos, la pastoral litúrgica y así, ¿no? O sea, siempre hablamos de pastorales, pero si prestamos atención, todo esto tiene esta transversalidad que es el tema de la vida, porque todo queda tomado desde allí, ¿no? Si hablamos de una pastoral misionera, lo hacemos para que, bueno, al- a la vida de los hermanos llegue precisamente la vida que trae Jesucristo, ¿no? El anuncio de la vida que hace a esta vida una vida más plena. Y así podemos pensar en las distintas pastorales. Y, y bueno, me pareció fantástico, digamos, pensarlo como una pastoral que englobe todas las pastorales de nuestra comunidad, de la parroquia. Y bueno, se ve que en el querer de Dios estaba que pueda ayudar a un poco más allá de los límites, ¿no? de la vida parroquial. Y bueno, así fueron surgiendo esta idea que aquí con la fundación de ofrecer estos micros ayudados por estas personas, estos hermanos que nos van a iluminar, ¿no? sobre distintas realidades, ¿no? que hacen al tema de la vida, ¿no? Hoy em, tan tocada, ¿no? sobre todo por este tema de la pandemia. Tan es así que hoy me hizo recordar el padre Gustavo del mensaje del Papa Francisco sobre la jornada, en la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de este año, donde el Papa Francisco pone como lema, o propuso como lema de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, la cultura del cuidado como camino de paz. Y hace toda una hermosísima catequesis bíblico, y después va bajando, ¿no? más a lo concreto, pero de esta fuerza que tiene en este tiempo el tema del cuidado, del cuidarnos. No solamente cuidarnos entre nosotros, sino también el cuidado de la casa común, ¿no? del tema de la creación, pero porque todo hace a esta realidad, la vida. Y, y a partir de allí, bueno, en un punto del mensaje, el Papa Francisco, ¿no? cuando llega a hablar de Jesucristo, a partir de allí, si ustedes después lo quieren buscar, es en el punto 4 del mensaje, el Papa se enfoca en el ministerio de Jesús y dice, ¿no? Estas acciones mesiánicas, hablando del ministerio de Jesús, constituyen el testimonio más elocuente de la misión que le confió el Padre. En su compasión, Cristo se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los curaba. Perdonaba a los pecadores y les daba una vida nueva. Jesús era el buen pastor que cuidaba de las ovejas. Era el buen samaritano que se inclinaba sobre el hombre herido, vendaba sus heridas y se ocupaba de él. Y continúa el Papa Francisco diciendo, en la cúspide de su misión, en el punto más alto de su misión, Jesús selló su cuidado. Fíjense que el Papa asienta este término, ¿no? Esta actitud, el cuidado, ¿no? Jesús selló su cuidado hacia nosotros, ofreciéndose a sí mismo en la cruz y liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así, con el don de su vida y su sacrificio, nos abrió el camino del amor y dice a cada uno, sígueme y haz lo mismo. Entonces, ya por un lado vemos en el ministerio de Jesús cómo el Papa nos invita a poner la mirada en esta actitud, ¿no? Jesús que cuida, Jesús nos cuida. Aún su misterio pascual, cuando nosotros normalmente nos referimos como la entrega de Jesús, acá dice el Papa, es el gesto mayor de su cuidado hacia nosotros. Y estos días en la liturgia hemos escuchado varios evangelios en donde precisamente vemos a Jesús en distintas acciones mesiánicas, ¿no? usando esta expresión, de milagros. Por ejemplo,
hoy celebré la misa y estaba el evangelio del paralítico que es presentado por sus amigos y Jesús lo sana de su parálisis física y también de la parálisis que provoca el pecado, ¿no? Pero ayudado, o sea, o mejor dicho, motivado por la fe de los amigos. Esto es preciosísimo. Pues al ver la fe de estos que lo trajeron, de los amigos que trajeron a este paralítico, Jesús lo cura. Y estos días atrás, creo que uno de estos domingos, escuchamos el evangelio de la mujer con hemorragias y la vida de esa pequeña que Jesús devuelve, que es la hija de Jairo. O sea, por un lado también esto nos anima a que la vida de Jesús anima toda nuestra pastoralidad como iglesia, ¿no? Como comunidad cristiana. Y creo que nos hace mucho bien, sobre todo también a la hora de mirar esta pastoral de la vida que atraviese todas las pastorales para renovarnos, porque lo más grande que creo yo, ¿no? Que hemos recibido es precisamente este don maravilloso donde Dios hace toda su obra, que es el don de la vida, ¿no? Y por eso creo que es tan lindo que a partir de aquí en más podamos aprovechar la gran riqueza de tantos hermanos que sin duda desde pastorales concretas, desde servicios concretos, hacen más bella esta realidad de la vida que hoy se ve tan golpeada, ¿no? Tan, ¿cómo podríamos decir? A veces marcada solamente por un aspecto que es el del dolor, el sufrimiento y la muerte, ¿no? Y por ahí se olvida esta otra parte, ¿no? De que la vida está llamada a ser siempre algo pleno, aún con todas estas realidades, ¿no? Así que bueno, agradecido que podamos compartir estos espacios y bueno, ojalá que el Señor haga que ustedes también lo puedan aprovechar, ¿no? La primera intuición, aquella cuando estábamos charlando, en ese momento con el padre, era por ahí mirar el tema del grupo, el equipo de pastoral de salud que había aquí o que hay aquí en la parroquia específico, ¿no? Pero a veces cuando uno piensa así en pastorales aisladas, una pastoral de la salud quedaba como solo en la mirada de la visita al enfermo, ¿no? Y eso es muy reductivo. Entonces, bueno, el espíritu ahí estuvo soplando y salió esto, ¿no? De este concepto abarcador, transversal de pensar una pastoral de la vida, ¿no? Todo aquello que potencie la vida, por supuesto, vista desde Jesús, ¿no? Vista desde la palabra. Por eso también en cada micro la palabra se va a hacer presente para iluminar el tema en particular que vamos a compartir. ¿Tenés la palabra? Sí, Muy bien. de hecho les traje para que puedan, yo les hablaba recién de algunos textos que estuvieron en la liturgia y no solamente para textos del Nuevo Testamento, del Evangelio, sino dos de ellos que son muy conocidos, que son del Antiguo Testamento, porque este Dios que cuida no es que solamente lo vemos en Jesús, sino que también la acción del Espíritu nos hace descubrir a este Dios que desde la creación misma nos cuida y que nos confía esa misión. El primer texto del Génesis, ¿no? El Papa lo cita en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de este año, cuando le confía ¿no? el paraíso a Adán, dice, no, bueno, hacerla fructificar y cuidarla, dice, ¿no? Entonces, en esta expresión del cuidado también se le confía a Adán que no es un dueño absoluto, sino que tiene una misión, ¿no? de cuidar, de proteger, no solamente la creación en sí, sino también aquellos que después se les van a confiar a él, ¿no? Pero estos días de la liturgia yo les traje, ¿no? Aquí los traje anotado en un machete, como decimos habitualmente, pero los evangelios, ¿no? Estos que nos hace bien siempre volverlos a repasar. Marcos 5, 21 al 43, que es el conocido pasaje que decíamos recién de la mujer con hemorragias
y Jairo que pide a Jesús que imponga sus manos sobre su pequeña para que no se muera, ¿no? Otro texto muy sugestivo, lo hemos escuchado también no hace muy mucho, de Mateo 8, 28 al 34, que es precisamente el de los endemoniados. Jesús que un exorcismo libera el espíritu, ¿no? Por eso decíamos Jesús que no solamente se ocupa del cuerpo, sino del hombre en su integralidad, podríamos decir, ¿no? A veces también esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque pienso que normalmente acudimos a Dios por males del cuerpo y nos olvidamos la otra dimensión. O sea, como que nosotros mismos nos terminamos como dividiendo, somos solo cuerpo, y no, el hombre es hombre porque es una unidad, cuerpo y espíritu. Y Jesús cuando obra, sin duda, hace una sanación integral, una restauración integral, no de una parte solamente nuestra. Entonces estos textos, si les prestamos atención a estos relatos del Evangelio, realmente nos hacen descubrir esta dimensión. Y el que había traído, o también texto del Antiguo Testamento, ¿no? Génesis 22. Génesis 22. Si se perdieron con el machete, después Gustavo de la Fundación se los va a hacer de alguna manera recordar. Génesis 22, 1:19, que es la obediencia de fe de Abraham, cuando no le niega ni su hijo único a Dios. Pero ahí también vemos cómo Dios interviene en favor de la vida del joven Isaac, ¿no? Es decir, dice, no pongas la mano sobre el muchacho. O sea, Dios ya conoce la fe de Abraham, pero vemos este cuidado sobre la vida, ¿no? del joven Isaac. Y otro pasaje no menos desafiante para meternos en él es el de libro del Génesis, también capítulo 21, desde el versículo 3 de ahí en adelante, cuando Agar es despedida al desierto y bueno, por los celos de Sara, ¿no? Que no quería que su hijo Isaac después compartiera la herencia con el hijo de Agar, y Agar se va al desierto y bueno, cuando está ya desesperanzada porque bueno, se le acabó el agua y en eso dice ella, no quiero ver morir a mi pequeño, Dios ahí otra vez sale en defensa, podremos decir, de la vida del pequeño y de la madre. Y el texto de hoy que yo pongo como referencia porque me parece que es una invitación concreta a nuestras pastorales, ¿no? En relación a esta pastoral de la vida, que es el del Evangelio de Mateo 9, del 1 al 8, que es precisamente el que los invito a escuchar, que vamos a tomarlo como un texto inspirador, al menos de este encuentro, ¿no? Porque ¿cuántos esperan ser restablecidos en su vida, pero necesitan de estos camilleros que los acerquen a aquel que es el gran médico del cuerpo y del espíritu, ¿no? Y qué fe deben tener los camilleros porque, como vamos a escuchar en el relato, Jesús al ver la fe, dice, de esos hombres, es que le dice al enfermo, ¿no? Entonces, dice, Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Bueno, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, Mateo 9, del 1 al 8. Al final el Evangelio cierra diciendo la gente quedaba asombrada al ver y glorificaba a Dios, o quedó atemorizada la multitud, y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Y yo creo que estos hombres puede estar en relación a los hombres que trajeron precisamente al paralítico, ¿no? Como dice Jesús, al ver la fe de estos hombres, y la gente queda asombrada, atemorizada por este poder que Dios ha dado a los hombres, el poder de creer, el poder de la fe. Pienso, no soy exégeta, ¿no? No quiero atribuirme una autoridad que tal vez no tengo en este sentido, pero lo pienso desde ese lado y digo, ¿no? Este poder que Dios ha dado a los hombres, el poder de creer, el poder de la fe, por la cual Dios hace las más grandes obras precisamente en aquellos que por la fe son presentados a sus pies, ¿no? Así que bueno, no se me ocurre qué más poder compartir, porque bueno, tampoco vamos a quemar todos los cartuchos en este encuentro, ¿no? Es bueno quedar con hambre, ¿no? Y abrirnos con alegría a lo que bueno, el Señor nos vaya presentando a lo largo de los diferentes micros, ¿no? Y así será. Qué bueno presentar, o vamos a intentar presentar cada uno de los temas en los diferentes micros, comenzando por la palabra, ¿sí? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pensando justamente en esto que nos decía el Padre José Luis, ¿no? Y ahí de fondo está el tema de la alianza, ¿no? Dios hace una alianza con su pueblo y con cada persona, y esa alianza es de salvación y de salud, ¿no? Y siempre la comunidad está en el medio, ¿eh? La acepción esta de la comunidad de estos hombres como representativos de la comunidad que lleva al sufriente, al paralítico, a la presencia de Jesús. Entonces, bueno, el mensaje con que comenzaba el Padre José Luis, que hacía mención al Papa Francisco, también nos habla esto de la cultura del cuidado como un camino de la paz y que requiere un proceso educativo, dice el Papa, empezando con la familia, las instituciones de salud, la iglesia, en general las comunidades. Bueno, eso es lo que queremos también promover desde aquí, desde estos micros, ¿no? Como un proceso educativo, pedagógico, algunos temas en particular para la reflexión personal y para la reflexión comunitaria, ¿sí? Así que bueno, los esperamos a todos para el siguiente micro. Ya luego iremos informando cada uno de los temas que vamos a ir presentando, ¿sí? Así que paz y salud para todos, y vamos a aprovechar al Padre José Luis que nos dé la bendición para las familias. Bien, vamos a disponernos entonces para esta bendición, y mientras Gustavo estaba compartiendo esta reflexión final, me vino a la mente la imagen, ¿no? Es decir, bueno, no sé cómo se llama en televisión, el logo, ¿no? Es decir, que nos va a acompañar, que si prestamos atención es el gesto del lavatorio de los pies, ¿no? Es decir, hablamos de esta pastoral de la vida desde el servicio que es inspirador, que es precisamente el de Jesús en la última cena, su abajamiento a lavar los pies de los apóstoles. Y donde él mismo les dice, ¿no? Ustedes comprenden lo que he hecho, ¿no? Ustedes también deben, si yo que soy Señor y Maestro, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Así que le pedimos esa gracia al Señor de entender esta pastoral de la vida desde nuestras distintas pastorales, ¿no? Como el gran servicio que como comunidad cristiana podemos dar al mundo y a nuestros entornos en este tiempo. El servicio vivido de esta manera no cansa, como entenderíamos el cansancio, no queda gozo, ¿no? Un gozo que nos hace realmente abrirnos aún más
aún más a lo que el Señor nos vaya presentando. Así que le pedimos la bendición al Señor, le pedimos a la Virgen, modelo en este sentido de discípula, ¿no? Servicial, como dice el Padre Canta la Mesa, espejo para la Iglesia, ¿no? María, un espejo para la Iglesia, que en ella podamos también, ir descubriendo, ¿no? Mirándola a ella, vernos reflejados como en aquello que espera el Señor de su comunidad. Así que pedimos su intercesión y que ella también pida a Dios que nos bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y salud para todos. Gracias.